Toda la noche no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más ¿Te podría bajar tantito para ver el void leer maestra? ¿No? Gracias. Sí. encontrando vida en el camino, melodías que no hemos tocado. Y yo no quiero descansar. Resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad y más crucemos el número en solo un trueno de horizontes. Seremos miles. Crecemos en número en solo un trueno de horizontes. Seremos miles. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. De mi parte ya, profesora. De acuerdo a los demás. Ya, maestra. ¿La segunda? Sí, te escucho. Okay. Si ustedes checan, la segunda clase es muy parecida a la primera, salvo que esta tiene solamente un atributo. ¿Sí? Nada más un atributo. Así que esta es mi clase 2, que va a depender de la clase 1. Para eso, si yo no le pongo nada, y le digo nada más así 1, me va a marcar por defecto que esta herencia es una herencia privada, ¿sí? Entonces no me va a dejar tener acceso ni a los atributos ni a los métodos. Entonces, para que yo pueda tener acceso, la herencia va a ser de tipo público. ¿Sí? Así que es el nombre de la clase principal, public, y el nombre de la clase de quién depende o de quién hereda. Me dice que solamente tengo un atributo que se llama C, un constructor que se llama 2 y que solamente tiene un atributo.
Aquí tengo que inicializar el constructor del cual estoy heredando. Aquí ya no tengo que ponerle los atributos que están en la clase de arriba o cualquier otra cosa. Aquí tengo que poner el nombre de la clase. 1. Inicializar los atributos. Ya sea que le ponga valores de manera directa y entonces van a ser valores fijos, o que le ponga un atributo, es decir, C1. Y si quiero puedo repetir C1. Y no se olviden que esta parte de aquí son solo parámetros. Y si quiero que tenga valores diferentes, bueno, entonces aquí voy a incluir otra variable, C2, igual a 3, C1 igual a 4, y entonces aquí le estaría diciendo C1 y C2. Así que esas serían las dos formas, ¿eh? Ahorita que compilen, si quieren, van a ir haciendo sus modificaciones y observaciones para que no se pierdan. Este es el destructor de la clase 2. El copia, clase 2. El atributo es C. El método que me permita leer el valor de C. Imprimir el valor de C. Método que es producto. Que lo único que va a hacer es multiplicar lo que tiene A por lo que tiene B por lo que tiene C. No tengo que poner objeto.a, no tengo que poner nada de eso, únicamente lo manejamos de manera directa porque al ponerle en la parte de arriba que estamos heredando de la clase 1 tiene acceso a todo, ¿no? Sin necesidad de crear algún objeto o demás. Agregan su siguiente clase, por favor, y me dicen donde vayan teniendo dudas. ¿Listo? Ok. Sí.
Ustedes me dicen, ¿eh? Profesora, lo compilé, pero me marca 3 errores. No tenemos el main, no sé si tú ya lo incluiste. No, pero no me marcó el error del main, sino me marca un error de que A y B son privados. Por la herencia. ¿Los demás ya terminaron para que empecemos? Sí, ya. Imprimir. Estoy creando un objeto en relación a la clase 1, ¿sí? Y A y B. La clase 2. Quedamos que aquí que la herencia era de tipo público. Y si ustedes recuerdan cuando hicieron su investigación de herencia, ya fuera simple o múltiple, y vieron los niveles de visibilidad, que es la parte privada y la parte protegida, si yo voy a heredar algún atributo, no puede ser un atributo de tipo privado. Si quiero que tenga los mismos niveles de seguridad que un atributo privado, tiene que ser protegido para que yo lo pueda heredar. De otra forma no voy a poder heredarlo, me va a marcar ese tipo de errores. Si ustedes checan, aquí se los había puesto protegido, ¿sí? Pero para que vayan checando los posibles errores que marca, si ustedes colocan una herencia de tipo privado, no corresponde. Entonces aquí en esta parte no es privado y es protegido. Tengo los valores de 2 y 4, eso utilizando el constructor que no tiene parámetros. Eso con respecto a la clase 1. Así puedo empezar a acceder a mis métodos y revisar uno por uno que no haya ningún problema. Si estoy trabajando con herencia múltiple, lo que tengo que hacer es crear un objeto en relación a la última clase. La clase se llama 2, entonces objeto.imprimir. Aquí hay un detalle. Este método se llama imprimir y el de abajo también se llama imprimir, ¿sí? Si yo agarro y compilo esta parte, me va a traer el valor de C, porque en relación con quién se cree el objeto, es lo que me va a traer, ¿sí? En este caso estamos creando con la clase 2, agarra y toma el método imprimir de la clase 2 y no de la clase 1. Agreguen la parte del main, hagan sus observaciones y ahorita empezamos a agregar el otro método imprimir. Si no hay ninguna otra duda, su examen va a ser para el 2 de mayo, para que lo tengan presente. De todos modos, en un momento lo publico. Sí, maestra. Sí, profe. De acuerdo. Si no hay ninguna otra duda, los veo mañana, chicos. Que tengan buen día. Igualmente, Profe. maestra, gracias. Bonito día. Profe, buen día. Buen día. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down. Paradise is found. We're shaking up the ground. 'Cause there ain't no stopping us. Said there ain't no stopping us.
Profa, Sí, ¿para qué agregamos C2? ¿O para qué nos sirve? ¿para qué puse qué? C2. Hasta aquí, si yo te utilizo solamente C1, voy a inicializar este constructor, que es el propio de la clase. Pero si tú checas en la clase 1, de la quien dependo o de quién heredo, tiene 2 atributos. Entonces yo aquí podría pasar el mismo valor, C1, y omitir esta parte, quitar esta parte de aquí. Entonces ese 4 se repetiría para A y para B. Pero si quiero que tenga valores distintos, entonces estoy agregando un parámetro más. Acuérdense que esta parte de aquí son solamente valores, no son atributos como estos. Entonces eso me permite que ya pueda utilizar valores de 4 y de 3. O bien cuando yo cree el objeto le puedo pasar valores diferentes. Ya entendí, profesora, gracias. ¿Sí? Me dicen cuando ya les haya quedado esa parte para seguir. ¿Ahí? El chico que le había marcado error ya no. Ya no, profesora. Ok. Están allá.
Ustedes me dicen, ¿eh? Lo impartí yo, profe. Los demás. Ya. Ya maestra, también yo. De acuerdo. Si yo modifico esta parte, o se me olvida ponerle esto, y compilo, y tendría que estarme dando el valor de 4. Dice, vamos a imprimir el método producto. Compilan, por favor, me dicen si les marca un error. Tendría que marcar un error. Modifican su código, por favor, me dicen si les marca el error. Maestra, a mí se me compila. Sí. Los demás. A mí también me compila, maestra. ¿Puedes mandar la impresión de pantalla, por favor, chica, a la que le marque el error? Tendría que marcar error, chicos, porque se supone que no tenemos acceso a la parte privada ni a la parte protegida. Entonces aquí en algo falló esta parte. Ahorita que nos mande la imagen su compañera para que se den una idea. Por eso es que la herencia siempre es de tipo público. ¿Pero qué es clase de la clase? No, te falta cambiarle la clase, el tipo de... En la 70 no has puesto que es el objeto de la clase 2. Ese error no. ¿Alguien más sí le marcó error? Para que lo tengan presente, la herencia tiene que ser de tipo público y tendría que marcar un error si es privado protegido para que lo tengan presente. Este es el caso del método imprimir y el producto con respecto a esto. Si yo quiero imprimir con respecto a la clase 1, ¿sí? Voy a colocar la siguiente: el nombre del objeto, punto, el nombre de la clase, resolutor de ámbito, el nombre del método, punto y coma. Cuando los métodos se llaman igual, tengo que hacer la diferencia con el resolutor de ámbito. ¿A qué clase pertenece? Si a la 1, a la 2, 3 o 4. ¿Sí? Entonces, por eso la sintaxis queda de la siguiente forma. El objeto, ¿sí?, con el que estamos trabajando,
punto, el nombre de la clase, resolutor de ámbito, el nombre del método. En este no es necesario porque en base al objeto con quien se haya creado, de ahí toma el método y sin problema. Pero si yo quiero el de la clase 1, bueno, entonces tengo que poner lo siguiente. Si necesito imprimir, aquí no tengo que haber, no hay ninguna distinción porque la clase 1 y la clase 2 solamente hay un método suma, no hay dos métodos suma. Entonces cuando es solamente uno, sin problema puedo poner el nombre y no tendría que marcarme ningún error. Pero por ejemplo, cuando se llaman igual, para diferenciar voy a colocar lo siguiente, ¿no? Agregan por favor y me dicen si hay alguna duda. Sí. Sí. Mira, en la imagen que mandaste, tú habías creado el objeto en base a la clase 1 y es en base a la clase 2, porque el método producto pertenece a la clase 2 y como estás heredando, entonces una vez que tú creas un objeto en base a la última clase, tienes acceso a los métodos de esta clase y atributos y también a del quien heredas, pero no viceversa. Si yo creo un objeto en relación a la clase 1, yo no puedo acceder a lo que está acá abajo, porque el padre no hereda del hijo. ¿Sí? Revisan por favor y me dicen si hay alguna duda. ¿Dudas?
¿Ya les quedó? Ya, profa. Ya maestra. Perdón. Regresando al constructor para que no haya duda. Supongamos que omito esta parte. Solo le dejo como un parámetro C1, C1 y que aquí le voy a volver a repetir el valor de C1. Si ustedes checan los valores que va a pasar, son 4 y 4. El valor de C ya quedó asignado como 4 y el valor de A y B queda como 4. Si solamente dejo un parámetro. Si paso parámetro para el constructor, como solamente tiene uno, va a ser el mismo valor para A, B y C. ¿Se entiende esa parte? Sí, profa. Y si yo pongo un parámetro más, constructor que no tiene parámetros, el valor de C, y es el mismo que estamos pasando a, y el valor de B que pusimos un valor diferente, ¿no? Y ahí estamos pasando un parámetro en esta parte. ¿Dudas con esto? No, profe. Si creo un objeto y le paso valores, como lo definimos con dos parámetros, son esos dos parámetros. La C sigue valiendo el primer parámetro, que es el valor de 2, y es el mismo que se está asignando a, y el valor de B toma el valor de 9. Si yo quisiera un valor más, que sea un valor diferente, bueno, entonces voy a agregar uno más. Aquí sería C1, C3. Y ahora sí, ya tengo valores diferentes para cada uno de mis atributos. C vale 2, A vale 1, porque acuérdense que lo cambié, y B vale 9. Esos son solamente parámetros, no son como tal un atributo que pueda yo utilizar para hacer un cálculo. Me sirve para inicializar algo nada más, para que lo tengan presente para el que estamos heredando. No solamente inicializamos el atributo propio de la clase, sino también el constructor de quien dependemos. Que la herencia es pública y que si yo voy a heredar atributos, los atributos siempre tienen que ser protegidos o públicos, pero no privados, porque entonces marca el error. Igual que la herencia, y debió de haber marcado error. ¿Alguna duda? De mi parte no, profesor. No, profesora. Bueno, yo sí tengo una duda. En el objeto puede ir con parámetros o sin parámetros, ¿no? Ahí solamente estamos verificando el método como tal, que tenga o no tenga parámetros. En el entendido de que tenemos un método leer, que posiblemente aquí quedemos con o sin parámetros, sin importar, y que invoquemos el método leer y en base a eso se hagan los cálculos con los datos que les estemos leyendo. Aquí lo que hicimos fue imprimir, pero bien puedo poner obj.leer y su coma. Y compilo.
me pide el valor de C más no el valor de A y B, ¿sí? Se queda con los valores del constructor de 9 y 1, pero el valor de C es el valor que nosotros ingresamos, el valor de 3. Si yo quiero leer los valores de A, B y C, bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es otra vez obj. El nombre de la clase 1, resolutor de ámbito,